Buen día, nosotros somos el grupo número 5, integrado por Lizeth Cancino, Brian Rodríguez y Yumara Rodríguez. Nosotros les vamos a hablar sobre el cognitivismo. El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El concepto básico de este enfoque es el de cognición, entendiendo la cognición como el conocimiento, en el cual el conocimiento está asociado con el mundo de significados, el cual vamos como humanos construyendo y realizando, entendiendo que desde que nosotros nacemos vamos construyendo nuestro conocimiento. Es por eso que los constructos cognitivos se van estableciendo a partir de mi relación con el mundo y con la realidad con las otras personas. Los modelos cognitivos entienden a la psicoterapia como un esfuerzo de colaboración mutua que realizan tanto cliente como terapeuta. La relación terapéutica es importante porque primero nos permite conocer de dónde se sostienen las estructuras cognitivas de cada paciente, en donde el terapeuta tiene que escuchar y también debe indicar y orientar hacia dónde debería ser el trabajo en relación al cambio de las estructuras cognitivas de cada paciente. A continuación voy a hablar sobre 3 enfoques de la terapia cognitiva. Como primero tenemos la terapia de los constructos personales de Kelly, en el que proponen la concepción del hombre como científico, es decir, alguien que trata de predecir y controlar los eventos que le afectan y que realizará predicciones sobre ellos basándose en su teoría personal del mundo. En este sentido, la terapia busca el cambio de las estructuras o configuraciones de la persona que no le permite funcionar de una manera positiva. Entonces, hay que considerar algunos de los aspectos de los corolarios que el autor propone, que indican que la construcción de la experiencia es el determinante primordial de la conducta. A continuación se presentan 11 corolarios, pero yo saqué los más relevantes a mi punto de vista, entre los cuales está el corolario de la construcción, porque es evidente que estamos subordinados a experiencias pasadas y a través de ellas construimos nuestro presente, nos conservamos a tal punto de no proyectarnos a un cambio en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, los patrones de conducta que nos guían para relacionarnos afectivamente con otros, y esto puede ser el causante de mantenernos en relaciones inestables y que afecten nuestra salud mental, o incluso generen un apego que parte de la carencia de aquello que teníamos en un pasado, e inconscientemente tratemos de reemplazarlo. Por otro lado también está el corolario de la sociabilidad, y en este me parece interesante, porque es así como nuestra existencia puede estar determinada por el otro, y nos configuramos a través del reconocimiento de los demás, es decir, el impacto que tiene el lenguaje en el proceso de construcción. En este sentido, Kelly diseñó el test del repertorio de construcción de roles, con el que se trata de ver los constructos característicos que la persona utiliza en la descripción de roles. Es decir, una persona es tanto más compleja cognitivamente cuanto mayor número de constructos independientes utilice. El objetivo es ayudar al paciente a modificar su sistema de constructos con la técnica del rol fijo. Por otro lado tenemos la terapia racional emotiva de Ellis, en el que el objetivo es la manipulación de los procesos cognitivos disfuncionales, representados en actitudes irracionales y sistemas de creencias irracionales, asociados a conclusiones falsas. Para la terapia racional emotiva, las alteraciones psicológicas se explican por la tendencia de los seres humanos a realizar evaluaciones de carácter absoluto y dogmático, que dan lugar a un conjunto de creencias irracionales.
Un claro ejemplo de un pensamiento irracional puede ser el debería ser el hijo, padre o esposo perfecto. Entonces, lo que se trata de lograr es que el paciente sea consciente o pueda ver claramente el origen de aquellas perturbaciones que hacen ruido a la hora de desenvolverse en los distintos ámbitos que involucran su vida, ya que a partir de este material irracional se originan autoexigencias consigo mismo que no le permiten fallar o incluso darse la oportunidad de conocerse a sí mismo, lo que conlleva a la represión de emociones y estancamiento por aquellos condicionamientos que le han incrustado, de los cuales no puede liberarse. Para ello se utiliza el modelo ABC, en donde la persona se dice algo a sí misma, interpreta el suceso y de ahí proviene la emoción, no del propio suceso. Ahí son los hechos, las autocharlas y las emociones. Entonces, las técnicas terapéuticas de Ellis se basan principalmente en la discusión de las creencias irracionales, detectar, debatir, diferenciar y definir. Finalmente tenemos la terapia cognitiva de Beck. Consiste en la identificación de los pensamientos automáticos reflejo, sin reflexión o razonamiento previo, y se graban como plausibles y válidos. Se debe poner a prueba la realidad de estos para ayudar al paciente a modificar sus errores cognitivos y sus hipótesis disfuncionales. Considero que la propuesta de Aaron Beck es muy relevante por el hecho de mencionar aspectos como los pensamientos automáticos, de los cuales muchas veces se determina nuestra realidad por considerarlos válidos, a pesar de que no tenemos un razonamiento o reflexión de estos, y los grabamos profundamente en nuestra cabeza hasta que se vuelve realidad. En esta terapia se postula la tríada cognitiva, y un claro ejemplo de su utilización ha sido para entender el modelo cognitivo de la depresión, una visión negativa de sí mismo, el mundo de las experiencias presentes y del futuro. La identificación de este tipo de pensamientos es el objetivo de la terapia cognitiva de la depresión. El registro de pensamientos disfuncionales, anotando diferentes aspectos tratados en terapia y ampliando su aplicación progresivamente de la consulta a casa y a la vida cotidiana. Es una técnica muy importante para esta terapia. La triada cognitiva que se menciona en el contexto de la depresión demuestra cómo esa proyección negativa de nosotros con el mundo llega a sumirnos en un abismo, del cual es difícil salir por el mismo hecho de que aquellos pensamientos que se generan automáticamente y nos dominan. Entonces, como terapeutas es esencial la evaluación, identificación y modificación de estas ideas, porque considero que los pensamientos tienen el poder de construir nuestra realidad y quizá el aceptar aquellos pensamientos oscuros y convivir con ellos, pero desde una perspectiva irracional, nos puede ayudar a sobrellevarlos de tal manera que no perjudique nuestra relación con nosotros mismos y con el entorno. Reestructurar aquel contenido que nos puede ayudar a salir del victimismo con nosotros mismos y proyectarnos a la búsqueda de un cambio. Ahora les voy a explicar algunas técnicas del cognitivismo. La primera técnica tenemos a la asignación de tareas, la cual consiste en que el terapeuta le asigna una tarea al paciente para lograr que éste cambie esta conducta que le aqueja por otra, mediante la repetición de otra conducta que le permita una recuperación cognitiva, es decir, que le permita el cuestionamiento de la conducta que le aqueja. Como segunda tenemos a la distracción, la cual propone actividades agradables para el individuo o entretenidas, por ejemplo, rompecabezas, ejercicios físicos, escribir, escuchar música, etc. En el momento de la depresión o ansiedad, y esto permite dirigir los procesos de atención hacia otro tipo de estímulos. Como tercera técnica tenemos a la relajación. Esta permite la percepción del propio autocontrol que tiene el paciente. Como cuarto tenemos la programación de actividades. Esta consiste en la planificación de actividades que la persona va a realizar en la semana, y esto a su vez incrementa la posibilidad de que determinadas conductas deseadas se lleven a cabo. Como quinto punto tenemos la valoración del dominio y agrado.
Esta consiste en lograr que el paciente tenga otra perspectiva de una persona o actividad y reconozca que la idea que tiene no es la única, sino que existen varias, lo que permite cambiar o transformar estas ideas. Como sexta técnica tenemos a la autoobservación, que permite obtener información más precisa sobre las actividades de la persona y su estado de ánimo. Como sexto punto tenemos a la autoaserciones, la cual hace referencia a la repetición de ideas positivas para convencer a la persona de que el pensamiento negativo que tiene sobre él mismo es falso. Como octavo tenemos el entrenamiento de habilidades específicas. Esta está relacionada con la asertividad. Esto quiere decir que existe una relación con lo correcto, lo que va a generar una repercusión en el plano cognitivo. Como noveno punto tenemos el ensayo conductual y roles play. Tiene la función de practicar en la consulta conductas que el cliente deberá realizar en su contexto natural. Como décimo tenemos el ensayo cognitivo, el cual consiste en pedirle al paciente que imagine sucesivamente cada uno de los pasos que componen la ejecución de una tarea. Como décimo primero tenemos la explicación de fundamentos teóricos. Se le explica al paciente la causa de su problema y qué relación tiene con la teoría que se le está aplicando. Y con esto se le ayudará a transformar la situación por la que está pasando. Como décimo segundo tenemos el registro diario de pensamientos disfuncionales. Esto hace referencia a que el terapeuta le pedirá al paciente que escriba todos los pensamientos negativos o perjudiciales que tenga, para a partir de eso llegar a la conclusión y resolverlos. Como décimo tercero tenemos la identificación de errores cognitivos. Esto supone señalar al paciente a reconocer sus errores de procesamiento. Muchas gracias por haber visto este video, esperamos que haya sido de su agrado.